Y bueno, pues empezamos aquí con Pilar y con Mirna y como habíamos quedado, vamos a ver el día de hoy el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y habíamos mencionado eh, que por un lado, que la carta de Pablo a los romanos, pues muy probablemente sea la carta más importante de todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, que son bastantes, sobre todo escritas por Pablo, pero también escritas por Pedro, por Juan, por Santiago, por Judas y por un autor que no se define bien, que es el de Hebreos. Y de esas cartas que se podemos considerar, y no yo, o sea, es una consideración bastante generalizada, que la carta de Pablo a los romanos pueda ser la más rica de todas las cartas. Y bueno, aparte de eso, el capítulo 8 se considera como que pueda ser todavía lo más valioso de, de toda la carta. Y obviamente, sin menoscabo de lo otro, pensando que pues, no tenga importancia en absoluto. La carta de Pablo es muy rica, muchos capítulos. Hasta ahora llevamos 7, vamos al octavo. Tenemos el capítulo primero donde habla la condición de donde se parte del mundo, el capítulo 2 que habla de la conciencia, el capítulo 3 que pues habla de dónde partimos, eh, capítulo 5 que habla de las pruebas, el capítulo 6 de cómo estamos con el pecado, y el capítulo 7 que vimos la semana pasada de la lucha interna que tenemos cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver el capítulo 8 que habla predominantemente del Espíritu Santo. No hay un capítulo que tenga más menciones del Espíritu Santo que el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Por ejemplo, el capítulo 7 tenía muchas menciones del yo, porque se centra pues en la lucha que cada uno tenemos entre nuestra carne, nuestra naturaleza original y el espíritu que pone Dios en nosotros. Y el capítulo 8 pues, habla de eso. Eh, por ejemplo, el capítulo 5 habla de la nueva vida que tenemos en Cristo, y el capítulo 8 pues, es la culminación de cómo es esa vida con el Espíritu Santo. Bueno, bienvenida Carolina. Y dicho eso, pues empecemos revisando el texto. Voy a compartir, como siempre, em, el texto bíblico. Como siempre, nos vamos con la versión 60, que fue, como les he dicho, la primera traducción que se hizo de la Biblia al español. Obviamente no la 60, que es de 1960. La original, pues, tendría un idioma antiguo que sería más incomprensible para nosotros. Esta tiene un idioma clásico, pero básicamente nos vamos porque es una traducción que puede ser más fiel a los textos originales. Eh, y hay otras muy buenas que podemos consultar que tienen paráfrasis con lenguaje más moderno. Bueno, pues el capítulo 8, como pues todos, realmente viene de lo anterior. Vamos a ver cómo lo ligamos con el capítulo 7. Tiene una sección que en esta versión se titula Viviendo en el Espíritu, otros la llaman Vida en el Espíritu, pero bueno, viene siendo lo mismo.
Luego otra que se denomina Más que Vencedores. Eh, entonces, empecemos. Vamos a ver si lo podemos ver todo el capítulo 8 y si no, bien vale la pena continuarlo. Pero vamos a ver si podemos, obviamente, cubrirlo bien. Entonces, el capítulo 8 empieza en el versículo 1 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese ahora pues eh, se refiere a algo anterior, eh, y ese algo anterior vendría siendo no solo el capítulo 7, sino podríamos remontarnos hasta el capítulo 3. Y pues, ¿qué nos está diciendo? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, varias cosas con este pasaje, con este versículo. Eh, todos estaremos sujetos a un juicio en el cual se juzgarán nuestras obras. Eh, Sin embargo, nosotros estamos ya libres de condenación. En el juicio, ciertamente, podremos salir mejor o peor evaluados, dependiendo cómo hayamos vivido. Pero estando nosotros, como hemos visto y seguiremos viendo en este capítulo, ya bajo la gracia de la salvación, que es el regalo de la salvación, eso es gracia gratis, con eso nos libramos de la condenación. Cualquiera que sea el juicio, no puede ser de condenación para nosotros. Entonces, pues está diciendo, bueno, pues independientemente de lo que hayamos visto, y no independientemente, porque realmente no es que esto diga un mensaje diferente a lo que ya se ha dicho. Eh, Vamos a concluir reafirmando con lo que sigue en este capítulo que no hay ninguna condenación. Si estamos en Cristo Jesús, si no estamos conforme a la carne es nuestra naturaleza humana, y estamos conforme al Espíritu. Entonces aquí está la primera mención en este capítulo, no en la carta, del Espíritu. Y prácticamente el Espíritu en todos los versículos se menciona casi como 30 veces en todo el capítulo. Entonces, aquí el punto es estar conforme al Espíritu. Recordemos, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Eh, Dios, que es uno, es único. Dios no son tres dioses. Este, no somos politeístas, creemos en un solo Dios, pero en una forma misteriosa, este Dios se manifiesta en tres personas, que es Dios Padre, el Creador, el Padre de todo, nuestro Señor, a quien nos debemos dirigir en oración, precisamente por indicaciones de nuestro Señor, nuestro Señor Dios Jesús, Dios Hijo, que nos dijo que oremos a nuestro Padre, aunque en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces es Dios Hijo que se encarnó y vino a morir en la cruz por nosotros y está a la derecha del Padre. Y después, bueno, a la derecha, entonces son dos. Bueno, es una forma misteriosa y no es una forma gratuita de aceptar un misterio. Brevemente, nada más tomo este punto. Recordemos nuestra pequeñez y esto, pues,
digo, no es algo que, pues digamos, también de una forma gratuita. Hay que ver simplemente nuestra pequeñez en el planeta, en el universo, en la historia del mundo. Entonces, somos pequeños, somos unos de billones de personas y a lo largo de la historia del mundo, bueno, vivimos unas decenas de años, entonces evidentemente somos pequeños y sobre todo si nos comparamos con el que creó todo el universo. Entonces, situaciones como la Trinidad, pues es claro que no las podamos entender, están fuera de nuestra escala, de nuestra dimensión humana. Dios supera en su forma, en su esencia, pues lo que es la creación. Pues él la creó, él está fuera de la creación. Él no es la creación. Eh, Obviamente las creencias panteístas o panenteístas que confunden a Dios con la creación, como diciendo Dios es todo. Dios es la mesa que yo tengo aquí en mi escritorio, son los libros de atrás, es mi camisa, soy yo, es el cuarto, es el aire, es el planeta. No, no. Dios trasciende a la creación. Dios no es la creación. Bueno, entonces, el punto es que esa forma de la Trinidad, que no hay un símil que podamos explicar. ¿Ves esto en la creación? Ah, pues eso es la misma Trinidad. No, no hay forma de que nosotros podamos explicar la Trinidad con algo del mundo. Entonces, Dios es uno, pero Dios está en tres personas. Y bueno, dicho eso, una de esas personas es el Espíritu Santo. Entonces, es de quien se va a hablar bastante en este capítulo, el Espíritu, con mayúsculas. Entonces, si andamos conforme a ese Espíritu que ahora Dios pone en nosotros, que nos guía, que nos cuida, eh, entonces no hay condenación para nosotros. Sigue, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí ley no se refiere, pues, ¿cuál es la ley del Espíritu? Bueno, no hay así como que si los 10 mandamientos, básicamente es el principio de vida que tenemos por la gracia de Dios. En ese sentido se refiere aquí el término ley del Espíritu. ¿De qué me ha librado? Pues también del principio, ¿verdad? De rebelión, de soberbia, de maldad que pueda haber en nuestra naturaleza humana y aparte nuestra naturaleza pues, de su adversario, Satán, y que nos lleva al pecado, a hacer lo incorrecto y a la consecuencia que es la muerte. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, bueno, para la ley, y aquí sí nos referiríamos a la ley, a la Torá, a los mandamientos, pues no es posible para nosotros estar congraciados con Dios. No es posible, es imposible. No está en nuestra capacidad humana, realmente por medio de la ley, satisfacer a Dios, agradarlo, cumplir con Él. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Nuestra naturaleza humana es proclive a
a caer en tentación, a ser débil, a que nos ganen muchas cosas, la soberbia, la ira, el resentimiento, el orgullo, la vanidad, la deshonestidad, en fin. Eh, entonces, no nos es capaz, no somos capaces nosotros de hacerlo por nosotros mismos. Por eso, Dios envió la solución, que es enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué semejanza de carne de pecado? Porque vino como humano. O sea, él no era carne de pecado, es semejanza. Este, pero al ser un humano débil, falible, así vino Jesús como un humano. Este, ¿Y por qué vino? A causa del pecado. Esa fue su razón de venir, como lo hemos dicho. No fue para darnos su palabra, sus mensajes, de sabiduría, de amor, de guía, de fortaleza. Claro que eso es valiosísimo, pero no vino para eso. Dios pudo haberlo hecho a través de profetas, apóstoles, claro, nunca se va a comparar con el mensaje de Jesús, pero su propósito principal no fue ser un maestro, fue morir en la cruz. Y de esa forma, lo que hizo fue condenar al pecado, pagar lo que nosotros no podemos pagar. Entonces, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, entonces, ¿para qué hizo eso? Para que la justicia de la ley se nos adjudicara, eso quiere decir, pudiese cumplirse en nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, los que no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eh, Recordemos, nada más para que no lo perdamos de vista, que eso no quiere decir que ya somos perfectos. Yo ya no ando conforme a la carne, no ando conforme al Espíritu. Y sin embargo, pues seguimos siendo humanos y seguimos teniendo debilidades. Y como se vio en el capítulo 7, hay esa lucha interna. La diferencia en esa lucha interna es que ya tenemos la parte de Dios en nosotros. Y eso es la parte de Dios, eso no es mérito nuestro. No es que digamos, ahora yo ya soy muy bueno. No, es el que es bueno es Dios en mí. Entonces, en esa lucha interna ya estamos equipados con el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ese espíritu es poderoso para dominar a la carne. Ahora, y eso se ve en otras cartas, por ejemplo, en Corintios, podemos contristar al espíritu. ¿Por qué? Porque no le damos su lugar al espíritu y nos dejamos dominar por la carne. Y sí, hay veces que hacemos tonterías, pero no sé, nos salimos de control en ciertas cosas, en ira, en pasiones, en fin, y pues es porque nos dejamos dominar por la carne. Sin embargo, el espíritu sigue estando en nosotros. Eh, entonces, en ese contexto podemos decir que andamos conforme a la carne y no conforme al espíritu. Perdón, que no andamos conforme a la carne, sino sí andamos conforme al espíritu. Este, y el espíritu nos guarda. Podemos ahora sí que tropezarnos, resbalarnos, pero el espíritu nos levanta siempre. Eh, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces,
Si no tienes el espíritu, solamente vas a pensar en las cosas de la carne, vas a pensar en tu propia naturaleza, y pues es común que mucha gente, pues, de plano, ignora, desprecia o menosprecia o se burla de Dios. Este, si nosotros andamos conforme al Espíritu, estamos conscientes de Dios. O sea, y esa conciencia ya no está sola, está con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces, eh, podemos pensar en las cosas del Espíritu. O sea, si tenemos a Dios presente en nuestras vidas, presente en el sentido que pues, sí está, ahora sí que en una forma manifiesta, y por otro lado, en nuestro pensamiento, sí pensamos en Dios. Eh, Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como seguimos viendo, el Espíritu es algo que es el tema de este capítulo. Entonces, si nada más nos ocupamos de nuestra carne, pues nos va a ir mal. Vamos a caer en muchos errores, muchas cosas malas para nosotros, para los demás, y eso pues engendra muerte. Si nos ocupamos otra vez del Espíritu que nos guía a las cosas de Dios, este, por ejemplo, Pablo dice en la carta de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en lugar de ser un espíritu cobarde que le da miedo todo, siempre estamos aprensivos y preocupados y angustiados. Eso no es de Dios. Está bien estar preocupado y por algo, sí. Tenemos cosas que nos pueden preocupar. Nos podemos preocupar de algún problema nuestro, de algún problema de algún familiar, de alguien cercano, eh, y lo hacemos pues por inseguridad que podemos tener entendiblemente, porque no todo está en nuestro control, lo podemos tener por amor, pero Dios no nos quiere cobardes. O sea, una cosa es que tengamos eso y otra cosa es que nos la pasemos atemorizados todo el momento. Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eh, y eso nos da vida y paz. Nos da capacidad de vivir, hacer cosas y nos da paz, nos da tranquilidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, eh, si nosotros nos sujetáramos a nuestra naturaleza se enemista, se eh, entra en conflicto, se pelea con Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál fue, recordemos, digo, no nos vamos a meter ahí a fondo, pero cuál fue el pecado de Adán y Eva? Querer ser como Dios, no necesitarlo. Eso fue la tentación. Si ustedes comen de este fruto, van a ser como Dios. Perfecto, ya no necesito de Dios. Ya hago yo me las arreglo solito o solita y no necesito nada de Dios. Bueno,
Eso es enemistad contra Dios, decir, no quiero nada de ti. Yo tengo la capacidad para hacer las cosas por mí mismo, tú ni existes y no creo que me puedas ayudar. Bueno, pues eso es enemistad contra Dios. Obviamente, pues si Dios no importa, pues ¿qué me importa lo que Dios quiera? No me sujeto a la ley de Dios y tampoco puedo, en todo caso. Aunque quisiera, pues no tengo la capacidad. Entonces, si vivo bajo mi naturaleza, no puedo amar a Dios. Es, está completamente imposible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues bueno, aquí se está dirigiendo Pablo a sus hermanos en la fe en Roma y les dice, pero ustedes no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu. Eso es lo que yo supongo, o sea, es lo que está diciéndoles Pablo. Pero si tiene el cuidado de decir, hay que decir que si es que el Espíritu está en vosotros, o sea, no se jacten y digan, yo vivo según el Espíritu. Felicidades, qué bueno, bendito sea el Señor. Pero si es que el Espíritu realmente está en ustedes. Si alguien no tiene el Espíritu, realmente no es de quién, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces dice, pero bueno, pero si Cristo sí está en ustedes, se preocupen, ya el cuerpo, esa carne, está muerta a causa del pecado. Eh, entonces, esa parte de ustedes, que no es que los siga molestando, pero ya va a ser el Espíritu realmente el que los hace hijos de Dios, como vamos a ver más adelante, y el que los hace vivir a causa de la justicia. Recordemos que justicia, la justicia de Jesús, no mi justicia, no nuestra justicia, es que somos bien justos. Sí podemos ser justos por esa guía de Dios en nosotros, pero no es nuestro mérito. El mérito es de Dios y, y esa justicia de Jesús que nos imputa a nosotros, pues nos hace vivir este, por Cristo. Por eso dice, pero si Cristo está en vosotros. Y sigue, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vamos desgranando esto. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de quién está hablando? De Dios Padre. Dios Padre levantó de los muertos a Jesús. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es? Dios Padre. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, así como vivificó a Jesús, lo levantó de los muertos, también a nosotros nos levantará de los muertos. Nos vivificará nuestros cuerpos mortales, los va a hacer inmortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, eh, hay ese espíritu de Dios dentro de mí que no soy yo. Si ahora yo soy divino. No, yo no soy divino. Este, yo no me puedo equiparar con
nuestro Dios creador, Señor de todo. Por alguna instancia que no podríamos comprender completamente, pero el Espíritu está en nosotros, o sea, nos acompaña, nos guía, nos cuida y muchas cosas más, como veremos ahorita más adelante. Entonces, tenemos esa bendición de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, more en nosotros, como dice aquí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, si tenemos el Espíritu, pues hijo, estamos en deuda. O sea, ¿cómo te pago yo esto? ¿Cómo puedo yo, corresponder a que el Espíritu de Dios esté en mí? Por eso somos deudores, pero no somos deudores, pues, a nuestra naturaleza. Somos deudores a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eh, Aquí hay un pasaje, déjenme acordarme, creo que es en Mateo 12. em, mm, Rápidamente se lo busco, que básicamente dice lo mismo. No, es otro. Bueno, no me distraigo. Hay un versículo de Mateo, que me vino a la mente, pero no tengo exactamente la cita. Y déjenme ver rápidamente. um, Mateo. mm, Sí, Mateo 10:39. Dice, y bueno, son palabras de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, pero él está citando a Jesús. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí dice, porque si vives conforme a la carne, no, perdón, sí, porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, eh, el que quiera vivir conforme a sí mismo, independientemente de Dios, no va a tener la vida eterna. Pero si por el Espíritu de Dios eh, entendemos que lo más importante no somos nosotros mismos, sino Dios, y vivimos conforme a eso, pues viviremos. Sigue, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu nos guía, pues somos hijos de Dios. Y aquí me viene otro pasaje muy bueno. Está en Proverbios 3:6 al 7. eh, o el 6, vamos a dejarlo en el 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, eso es ser guiado por el Espíritu, que por donde vayamos, lo busquemos. ¿Y qué va a pasar? Que Él va a hacer nuestros caminos rectos hacia lo que Él quiere. Entonces, bueno, que hagamos trabajo, un negocio, una relación, buscar a Dios y Él va a enderezar nuestros caminos.
Entonces, eso es ser guiado por el Espíritu y eso nos hace ser hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, fíjense bien, el espíritu de esclavitud es el espíritu en el que al no estar con Dios, aparte de que estamos a merced de nuestra carne, nos la pasamos atemorizados. Una de las frases más frecuentes en el Nuevo Testamento y de hecho en la Biblia, en el Antiguo también es no temas, no temas. Dios no quiere que vivamos atemorizados. Y no quiere decir que pues todo va a estar perfecto y que no vamos a correr peligros, en fin. Y bueno, pues obviamente pues eso nos puede dar temor. Y ahora sí que somos humanos y pues, no es que eh, nada nos preocupe, pero no debemos vivir dominados por el temor. Eh, entonces, por eso dice, para estar otra vez en temor, hemos recibido un espíritu que es de adopción. Eh, Dios nos adopta como hijos. No solamente somos criaturas de las que muchas que Él ha creado, sino ya somos hijos de Él. Y no todos son hijos. Es decir, todos los humanos somos hijos. No, Él adopta a unos como sus hijos y podemos clamar, Abba Padre. Abba es una forma cálida de referirse a, pues, a un padre, a un papá. Es como decirle papá, papito. Este, entonces, con esa cercanía, con ese amor, podemos dirigirnos a Dios. Entonces, pues qué gran privilegio. Em, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Podemos sentir. Este, el mismo Espíritu nos puede dar esa paz. Es decir, Dios está contigo. Entonces, si no nos lo da, pues igual no lo tenemos. En principio, y no es que sea una fórmula, debes sentir esto, pensar lo otro, lo podemos sentir en el fondo de nuestro ser. Entonces Dios nos da también eso, o sea, el Espíritu te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues una, pues eres hijo, ¿ok? Y Dios no tiene hijos así como, pues hay muchos padres y madres que tienen hijos que, bueno, no es mayor diferencia ser hijo o no ser hijo. Bueno, Dios no es así. Además, pues eres heredero. Este, y ser heredero, pues no estamos hablando de Carlos Slim o de Elon Musk, es heredero de Dios. Y fíjate bien, y coheredero con Cristo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Y para quienes siempre sostienen que no, pues Dios es incondicional, Él te da todo para todos porque nos ama tanto que lo da todo por todos. No, sí lo ofrece. Cristo murió por todos. Juan 3:16, tal vez uno de los pasajes o el pasaje más
memorizado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por el amor que Dios tiene de todo el mundo, pues ofreció a Cristo, pero no todo el mundo lo acepta. Entonces sí hay condición. Y aquí pues está muy claro, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Y ese padecer, pues es parte del paquete. El paquete viene con cosas aquí en este mundo maravillosas, pero también viene con pruebas, como dice en Romanos 5, o Romanos 3, más bien, Romanos 3, 5 al 7. Hay pruebas que tenemos que soportar. Todos, o sea, no es que los cristianos estemos sometidos a pruebas, todo el mundo está sometido a pruebas, solamente con las paz con Dios o sin Dios. Y de eso pues habla también el Sermón del Monte que nos dio Jesús en Mateo 7, 20 al 27. Bueno, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hay aflicciones. Nadie dijo que no las iba a haber, que ya vente por acá y ya no sufras más, no vas a tener nunca ningún problema, ¿no? Sí hay problemas, hay aflicciones de salud, emocionales, familiares, económicas, de trabajo, de muchas cosas. Pero con todo lo que puedan ser, no son comparables con lo que vamos a tener. Y lo vamos a tener. Hay quien diga, ay, pues, ustedes ilusos, se ilusionan con cosas que ni existen, ni van a tener. Pero bueno, si eso los hace sentir mejor, pues bien por ustedes. Pero no, realmente los que ahora sí que tenemos esa fe, pues es un consuelo verdadero, no es una ilusión, nomás pues para no sentirnos tan mal. Luego sigue, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí eh, el mensaje se desvía un poco y habla de la creación. ¿Qué es la creación? Pues el mundo, la tierra, y, y también aquí pues, dándole una como personificación, porque no es un ser, una criatura de Dios como nosotros, pero de alguna manera también el mundo, el planeta, aguarda eh, nuestra manifestación. ¿Cuál es nuestra manifestación? Bueno, pues como está predicho en Apocalipsis, pues vendrá un nuevo mundo, una nueva tierra, que va a restaurar lo que se perdió con la caída de Adán y Eva. Cuando Dios creó el mundo, vio que era bueno y bueno en gran manera. Era precioso, perfecto, armónico. Y ahora el mundo pues tiene muchas cosas muy malas. Tiene enfermedades, virus, bacterias, que generan muerte, dolor, sufrimiento, crueldad, en muchas cosas. Entonces, también el mundo está mal y el mundo también anhela esa restauración. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de el que la sujetó en esperanza. Y bueno, pues otra vez también como personificando, como si la creación tuviera
propia voluntad, fue sujetada. Así, pues va a estar el mundo, el planeta, este, eh, hasta que pues, se manifieste la gloria de Dios. Eh, Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, aparte de que la naturaleza por sí misma, pues, como dijo Dios en su condenación en Génesis 3, que iba a crear espinos y no me acuerdo exactamente qué, déjenme decirlo, esto se encuentra muy fácil. Génesis 3, ah, dice, espinos y cardos te producirá. Y bueno, es parte de la condenación que dio eh, Dios a Adán y Eva. Y bueno, pues no es que, ay, pues va a haber espinitas en los rosales, y va a haber como plantas feas, cardos, en fin. No, es como decir, pues todo lo que pueda haber, ¿no? Animales depredadores, ponzoñosos, venenosos, como les dije, virus, bacterias, degradación, en fin. Eh, entonces, aparte de eso, de la naturaleza misma, pues nosotros también generamos basura, contaminación en el mar, en el aire, en los ríos, eh, devastamos, no sé, los bosques, sobreexplotamos una serie de cosas. Entonces, bueno, eh, esa es la esclavitud de corrupción y la creación misma será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y siguiendo con el tema de la creación, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, eh, pues el planeta tiene problemas, o sea, hay cosas que puede estar mejor, como les digo, de contaminación. eh, está, es todo un tema que podemos ver. Doy clases de eso, no ahorita, del cambio climático, en buena medida está manipulado y exagerado, pero por otro lado, pues sí, sí hay una alteración por parte de causas humanas, del clima y por muchas cosas que no hacemos de una forma limpia, responsable, cuidadosa. Yo vivo en una ciudad, los que estamos aquí en la Ciudad de México, este, pues yo ahora tengo una vista muy buena en el departamento donde estoy, pues, veo nada más la nata de la contaminación, puedo ver los rascacielos que hay en la Ciudad de México, ahí en la Reforma y todo eso, pero pues se ven así opacos, grises. En algunos días fantásticos llego a ver los volcanes, el Popo y el Isla, pero la mayoría nunca se ve nada, ni siquiera se ve la silueta, y eso pues no está bien. Eh, y bueno, y dice, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y bueno, dejando el tema de la creación, lo volvemos a enlazar con nosotros. Dice, sí, la creación está con problemas, y bueno, también nosotros, ¿verdad? Tenemos las primicias del Espíritu, sí, pero pues en este mundo, así como que si hay contaminación, llenas secos, pues hay crueldad, hay maldad, hay deshonestidad, hay soberbia, hay corrupción, hay perversión, hay estupidez, en fin.
muchísimas cosas. Y pues las sufrimos también. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos y esperamos pues esa gloria que viene después, en donde ya se concreta, se consolida esa adopción y la redención de nuestro cuerpo en un cuerpo resucitado, que también pues, la tenemos interna. Sufrimos de achaques, enfermedades, nos hacemos viejos, y ya no nos funcionan las cosas tan bien como quisiéramos. Entonces, también esas cosas internamente en nuestro cuerpo, independientemente del mundo y la creación y cómo es la gente alrededor, también nosotros en nuestro cuerpo podemos tener eh, esos gemidos internos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, que esperarlo. Y esto me recuerda a otro pasaje muy bueno que está en la carta a los Hebreos, que define la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces eso es fe. Quiero decir, ¿tienes fe en que tu monitor de tu computadora funciona? Pues no necesito fe y lo veo enfrente de mí que está funcionando. No necesito fe para eso. Este, Se tiene fe en lo que no se ve y esa fe también es esperanza. Entonces, esa esperanza que decíamos, oye, y bueno, ¿y ¿tú crees que va a estar mucho mejor después? Sí, sí lo creo. Porque creo en un Dios creador todopoderoso. Creo que envió a su Hijo para redimirme, creo que me ama, creo que por esa gracia que me da un espíritu para poder vivir mejor, de acuerdo a su voluntad, y que al final de mis días no voy a ser simplemente polvo o cenizas, sino voy a vivir como hijo con Él en la eternidad. Entonces, puedo tener esa esperanza. Oye, ¿y cuándo has visto a Dios? ¿Le has tomado una foto y estás ahí con él? ¿Por qué? ¿Cómo estás tan seguro? Por esa certidumbre que me da su espíritu. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pues sí, claro, no lo veo. Oye, ¿y tú no has visto a Dios? No, no, no lo he visto. O sea, veo su manifestación. O sea, como dice el capítulo 1, pues nada más ve la tierra, ve el universo, pues tiene que estar Dios detrás de todo eso. Pero a Dios, Dios no lo has visto. No. Y este, lo espero y lo aguardamos con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y bueno, esto es precioso, o sea, eh, una, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, entonces somos proclives a fallar. Lo vimos en el capítulo 7. Eh, a veces somos más fuertes, a veces no, eh, pero así que seamos invencibles, pues para nada, al menos por nosotros. Eh, pero el Espíritu nos ayuda. O sea, contamos con que Dios nos ayude a tener entereza, a tener vigor, a tener sabiduría, a tener paciencia, a tener valentía, eh, en fin. Entonces, contamos con Dios para eso. Eh, y fíjense bien, también nos ayuda a orar.
Por ejemplo, nos dice Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, Dios quiere que le pidamos, porque sabe que tenemos necesidades, pero hay que saber qué pedir. Podemos pedir tonterías, podemos pedir cosas que dices, ¿para qué quieres esto? O podemos decir cosas, no, para nada, yo esto nunca te lo voy a conceder. Es contrario a mi voluntad y además es malo para ti. Entonces, el Espíritu también nos ayuda, nos guía, pues incluso a eso, en el proceso de pedir, de oración, de rezar. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu nosotros nos puede guiar en nuestra oración. Y hago aquí un paréntesis nada más. Eh, Esto de los gemidos indecibles, ¿qué quiere decir? Bueno, no es que vamos a escuchar una voz y nos dice, tienes que orar esto, 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 esto y esto. Ah, ok. Ah, entonces, esto y esto. No, no nos va a articular aquí con palabras y nos va a dictar lo que vamos a orar, pero de alguna manera nos va a guiar. Ahora, hay una doctrina de algunas iglesias que es lo que se llama hablar en lenguas. Eh, Hay una doctrina de unos dones que fueron mencionados en varias cartas, por ejemplo en Corintios, eh, donde entre esos dones se habla de lo que se llama el don de lenguas. Y bueno, podríamos dar un estudio de toda una hora sobre eso. Eh, Don de lenguas se interpreta como que puedes orar diciendo cosas ininteligibles, pero de alguna manera el espíritu es el que está orando por ti y a lo mejor pues, tú dices, "Da salud, ti, tu, sin, canatán", y pues a lo mejor es algo, ¿verdad? Y aunque tú mismo no lo entiendas, pero el espíritu oró a través de ti. Bueno, es una doctrina que yo en lo personal no comparto, y no solo yo, sino muchísimos. Tiene sus bases, eh, y algunos que sí la creen piensan que, por ejemplo, esto, pues, habla de eso, ¿verdad? Esos gemidos indecibles, pues, son decir cosas ininteligibles. Eh, la interpretación que se tiene en general, pues, no es esa, sino que simplemente nos guía a orar. Y vamos a terminar, ya son 9:05, nos falta todavía un buen tramo, no tanto, pero eh, suficiente como para que no, si nos demoremos bastante más, y no lo vamos a hacer de una forma carrereada porque pues no, definitivamente no merita, y si el capítulo 8 pues lo hacemos en 2 sesiones, pues lo hacemos en 2 sesiones. Y bueno, termina con el versículo 27 diciendo, al menos esta sección en la que termina, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿quién es el que escudriña los corazones? Pues Dios Padre. Este, y Él, pues como es parte de Él, pues, sabe perfectamente cuál es la intención del Espíritu. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién lo hace conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu. El Espíritu de Dios intercede. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Acuérdense, santos. Ay, caray, yo no sabía que tú eras santo. No, no es que haya San Edmundo, que sí hay, pero yo no soy, o Santa Pilar o Santa Carolina. No, santo quiere decir que somos
apartados para Dios. Esa es la acepción de santo. Este, Viene incluso del hebreo, ser apartado. Eh, entonces, eso es lo que hace el Espíritu. Nos guía para orar, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en la medida que vivamos así, pues vamos a ser bendecidos. Nos va a ir mejor en esta vida. Eh, entonces, vamos a dejar aquí, sigue la parte de más que vencedores, no es tan larga, es es como ya el clímax de este capítulo 8, riquísimo también, lo vamos a dejar para la próxima semana. Eh, y bueno, pues gusto estar aquí con Pilar, Mirna, Jimena, Carolina, Connie, se unió muy brevemente Anita Quevedo, pero bueno, pues ya no está. Entonces, pues qué bueno que estuvieron. Espero que sea de mucha bendición, que puedan a tomarlo en sus vidas. Yo les recomendaría que, pues, como mucho de lo que estamos viendo, pues lo lean ustedes después. Eh, Pueden ser diferentes versiones de la Biblia, pero básicamente es lo mismo, o sea, con otras palabras. Eh, y, y bueno, pues como siempre, terminemos con una oración encomendando pues lo que hemos eh, revisado, estudiado. Bendito Padre, te damos gracias por esta reunión que tuvimos con mis amigas, hermanas, en la fe. Gracias por que nos regalaste con el apóstol Pablo estas palabras de verdad, de enseñanza, de aliento, de esperanza que tú nos das, eh, que fueron escritas para esa iglesia de Roma, pero para todos nosotros, como toda tu palabra, Señor, es una palabra eterna. Como tú dices, eh, tus palabras no pasarán. Y bueno, pues ayúdanos, Señor, a que podamos hacer crecer a tu espíritu en nosotros. Como tú lo dices, es necesario que Él crezca, eh, hazlo prevalecer en nuestra vida, que nos ilumine, nos guíe, nos cuide, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y podamos siempre gozar de ese privilegio de ser adoptados como tus hijos, de ser herederos tuyos, Señor. Te pedimos por los que estamos presentes, por nuestras familias, por las necesidades de cada uno de nosotros y por los que no nos pudieron acompañar ahora. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues gracias, y nos estamos viendo con el favor de Dios. Connie, gusto en verte. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches. Fernando. Que Buenas Dios los noches, un bendiga. abrazo, Buenas noches, que descansen. bendiciones. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta Bye. luego.